Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast. ¿Cómo andan? Ana Cena Ricard del otro lado de mi pantalla. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal, buenas tardes. Buenas tardes. Ana está en España, así que estamos a unas horas de diferencia en Valencia. Y quiero contar una pequeña historia, Ana, antes de que empecemos. Ana es el resultado de un puente muy lindo entre mi tío y mi tío fue el puente entre ella y yo. Un puente además muy genuino, porque esas cosas que decís, tenés que conocer a esta persona y le salió y bueno, encontró muchas similitudes en nuestra historia, en nuestro proceso, en este camino. Así que gracias por estar acá, gracias tío, te mandamos un beso que aparte de todos lo conocen, que ya ha pasado por todos mis espacios. Yo lo agarro, Ana, cuando puedo en todo, ¿viste? Me lo voy, lo Fenomenal, exprimo. es un grande, Es es un un gran, grande. lo quiero. Aparte, bueno, yo qué te voy a decir, es mi tío. Pero la verdad que objetivamente también es un enorme Mm. profesional y una gran persona, así que le mandamos un beso enorme. Y bueno, gracias por estar acá. Y antes de que te presente yo, me gustaría que te presentes vos y desde ahí arranquemos a ver qué nos trae este episodio. Bueno, pues me presento como coach ejecutiva y de equipos aquí en Valencia, en España en general. Y bueno, me dedico al coaching desde hace 6 años, coincidiendo o sin coincidir con este cambio de rubro que decís vosotros, ¿no? En mi carrera profesional. Yo antes de la pandemia me dedicaba a las finanzas, tengo carrera en ADE y demás, y bueno, y mi vida ha transcurrido sobre todo en entornos relacionados con la auditoría y con el sector financiero. Y a partir de ahí, pues la vida y sus quiebres me han llevado donde estoy hoy. Aparte de pasar de algo como tan duro que uno se imagina, una auditoría, a algo que tiene que ver tanto con lo humano como es el coaching. ¿Cómo empezó o cuándo empezaste a darte cuenta de esta aparición de los quiebres que mencionás, que sin duda deben haber sido el puntapié de lo que vino después, ¿no? Totalmente. Los quiebres es, como tú bien dices, una acumulación de pequeños, no sé, desencantos, desencuentros, vacíos. Tú misma te vas dando cuenta, lo que pasa es que la tendencia natural es a silenciar, ¿no? A no darle lugar y no darle palabras y espacio a eso que estás sintiendo y que te estás dando cuenta que no te está haciendo feliz, que no te está haciendo sentirte plena en tu día a día. Entonces, por mucho éxito profesional que tienes, sientes que hay algo que no encaja y poco a poco vas rumiando, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Ujú. ¿Y por qué coaching? O sea, porque a vos te pasó esto, imagino que tus días eran como, bueno, me falta algo, empezás a sentir como una cierta Mm. incomodidad o vacío, pero ¿y cómo terminás llevando toda esa sensación o todo eso que te pasaba al coaching? Pues porque realmente yo ya en mi anterior etapa llevaba equipos de personas muy grandes, Ujú. ¿vale? Y me daba cuenta que, aunque yo estaba muy enfocada a resultados en un sector como es este y tan exigente y tal, yo siempre tenía muy en cuenta al equipo humano. ¿Qué había detrás de esas conversaciones? ¿Qué había detrás de esas personas que no eran capaces de dar el 100%? ¿Qué podía hacer yo en mi acompañamiento con ellos para hacerlos florecer, crecer, etcétera, dar lo mejor? Entonces, de manera muy natural me di cuenta que el coaching, además que lo viví en carnes propias, yo creo que no hay ningún coach que no haya sido coacheado y Ujú. como siempre digo, que te dan la vuelta con un calcetín, ¿no? Ahí me di cuenta que esta disciplina cubría esa parte de cómo acompañar a las personas de una manera rigurosa y estructurada. Ujú. ¿Y encontraste ahí tu verdadero propósito o sentís que el propósito cambió? Antes lo sentías así con tus números y ahora lo encontrás en el acompañamiento a personas y equipos. Yo sentí que el propósito llegó a través del coaching, porque yo tuve ese quiebre de cambio de profesión, de ahora qué soy, de ahora quién soy, ahora cuál es mi rol, ese personaje, ¿verdad? Sí. Que todos jugamos disfrazado de ese ego positivo, pero que nos define. Y cuando yo termino esa etapa en ese sector es como, wow, ¿y ahora qué soy? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y tenía muy claro que era algo relacionado con personas.
pero no me quería encaminar al mundo de recursos humanos clásico de voy a hacer un máster y voy a acabar de director de recursos humanos y demás. Entonces, en ese impasse estuve en contacto con una coach, yo no sabía en ese momento en qué consistía el coaching y ese acompañamiento a mí me hizo clac y ahí dije, aquí sí que yo veo la manera de desarrollar mi potencial y sentirme plena y es lo que hago. Yo he escuchado una entrevista que voy a dejar en los links de este episodio que me pasó el tío, que te hizo una radio de Valencia, y explicás muy bien lo que es el coaching, porque, y también hablas de esto de por qué es una profesión que tiene algunos cuestionamientos desde algunos sectores, y me gustaría que me cuentes esto que contaste un poco ahí, tu mirada de qué es el coaching y cómo el coaching puede ayudarnos a mejorar nuestra vida. Bueno, para mí el coaching bueno, para mí y para todos los que somos coaches certificados y de calidad y, en fin, y formados, Ujú. es una forma de acompañar pues estructurada, con una metodología y demás. ¿Qué ocurre aquí, al menos en España? Pero creo que es algo bastante extendido. Hay muchísimo intrusismo en la profesión, hay muchísimo pseudo coach, hay muchísima persona que se autodenomina coach por la simple traducción, ¿no? Del inglés al español y el decir, bueno, pues yo hago entrenamiento de lo que sea o incluso gente que se dedica, por ejemplo, a la dietética, ¿no? Al mundo de... Claro, y Y en es vez de coach decir, pues soy nutricional, ponele. nutricionista, ¿no? Claro. No, soy coach tal. Entonces, que eso no tiene nada que ver con el mal uso del nombre, es simplemente una traducción. Pero sí que nos encontramos mucha gente que se autodenomina coach y que se atreve a hacer acompañamiento con personas que además están normalmente pasando un momento de cierta vulnerabilidad, que estás en un momento de transformación, que tienes que tener herramientas validadas y además con cierto reciclaje. Nosotros estudiamos muchísimo, estamos constantemente examinándonos, acumulando horas de trabajo, certificándonos como según niveles y demás, y todo esto siento que hay mucha gente que todavía lo desconoce. Entonces, luego están los otros coaches, pues que simplemente por el hecho de pasar un fin de semana en un retiro y haber vivido en primera persona lo que es coaching, pues se sienten con la capacidad. Entonces, ese es el problema, ¿no? El Termina intrusismo. Es afectando a todo el como, resto de la profesión. hombre, es que es el mal nombre, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me han llamado a una empresa y he dicho, bueno, puedo hacer formaciones, puedo hacer procesos de coaching en función de lo que veamos, la necesidad, y te dicen, uy, no, coaching no, porque aquí Claro. vino una vez no sé quién y dices, bueno, no sé quién, quién, pero Nombre y quién no apellido para... para matarlo. Claro, claro, pero desde el buen rollo, ¿no? Desde el decir, bueno, voy a ver si esta persona está certificada, voy a ver en qué escuela se ha formado, etcétera. Ujú. Y raramente cuando hay una opinión de ese modo se trata de un verdadero coach. Claro. Entonces, Y afecta a nos toda la toca gente que de defender. verdad lo hace, lo ejerce como profesional y como decís vos, renovando o actualizándose, estudiando, dedicando tiempo. ¿Qué encontraste en el coaching que no encontraste en otras, no sé, por ejemplo, en una terapia tradicional? No sé si antes hiciste, pero ¿cuál fue la Ujú. diferencia? Que vos dijiste algo ahí como cuando hice coaching sentí... Para mí la diferencia básica entre psicología, que es la gran pregunta, la psicología y el coaching, tiene mucho que ver con el enfoque. Normalmente la psicología trabaja el trauma, Ujú. trabaja el pasado, trabaja de dónde viene el problema. El coaching no se trabaja con personas con patologías y que necesitan un acompañamiento psicológico. Se trabaja con personas sanas que tienen una cierta dificultad para salir de donde están y llegar a un punto deseado, futuro, que en este caso lo llamamos objetivo. Cómo yo quiero estar, cómo yo quiero hacer, cómo yo quiero ser, ¿verdad? Entonces, esta es la gran diferencia. Y luego también a nivel emocional, si tú eres una persona pues que está plenamente en sus facultades, que es absolutamente funcional, tú puedes tener un cierto momento de bajón, de emocionalidad, mayor tristeza, etcétera, porque estés simplemente quizá atravesando un duelo,
un cambio vital. Los cambios vitales son duelos, al fin y al cabo. Pero si tú eres funcional y tienes pues una manera de estar en el mundo activa, normal y demás, perfectamente puedes trabajar a través del coaching este objetivo de mejora, ¿no? De cómo yo estaba a cómo yo quiero estar o cómo estoy y a dónde quiero llegar. Y con tiempos más breves, además. Totalmente, totalmente. Las diferencias entre terapia psicológica y coaching normalmente son abismales. Trabajamos de otra manera. Para mí son dos acercamientos totalmente complementarios. Yo he acompañado personas que han estado en mano de psiquiatra, psicólogo y coach Al mismo tiempo, en al mismo simultáneo. tiempo. Y además la persona que me requiere y me dice, pues yo me ha pasado esto o estoy en tratamiento psicológico, yo le digo, yo te acompaño con la condición de que el tratamiento psicológico continúe o Claro, psiquiátrico, ¿vale? claro. Porque vamos a trabajar desde diferentes áreas y vamos a trabajar diferentes cosas. En particular, este caso que te comento, esta persona me decía, mira, yo he seguido al pie de la letra las indicaciones de mi psicólogo, de mi psiquiatra y demás, pero a mí realmente ese clic en mí misma, ese avanzar, ha sido contigo. Y no lo digo desmereciendo, ¿eh? Quizá ese clic lo ha podido hacer porque también estaba tomando su Claro, en todo ese medicación, etcétera, proceso. ¿vale? Pero es diferente, el enfoque es diferente y el acercamiento es diferente. Qué bueno esto de poder hablar de esta herramienta. Yo trabajo también con muchas mujeres, este podcast lo escuchan muchas mujeres y en línea con lo que venías diciendo al principio de tu propio quiebre o tus propios quiebres y cómo fuiste asumiendo o aceptando que había algo en vos que necesitaba de un volantazo, como decimos en Argentina. Em, mi idea un poco de esto sobre las mujeres es que a veces cuando nos pasan estas cosas aparece la culpa y esto de no ponernos a nosotras primeras eh, para poder llevar todo eso adelante, porque cuando vos hablas de un cambio de esa magnitud, esos cambios generalmente no vienen solos, digamos, hay como un derrame en todo tu entorno que también se ve afectado. Al mismo tiempo son inevitables, eso es una persona que se despertó y que quiere lo mejor para sí misma, con lo cual no hay una discusión. Pero aparece esto de por qué a las mujeres nos cuesta darnos ese lugar, que puede ser ir a una sesión de coach, o sea, puede ser empezar un acompañamiento de un coach, o puede ser simplemente asumirlo y a veces no hacernos cargo por la culpa. ¿Viste esto? ¿Sentiste esto vos también en primera persona o no? Yo, más que culpa, realmente sentí responsabilidad y esta es una distinción que Bien, nosotros exacto. utilizamos muchísimo. Quizá el haber trabajado en mí misma, en esa formación en coaching, porque inevitablemente a ti te transforma la propia formación como coach, a mí me enseñó a distinguir y a diferenciar cuándo estamos en culpa, cuándo estamos en responsabilidad y lo constructivo que es estar en responsabilidad. Porque en ese mal uso de las palabras llamamos culpa a algo que realmente, renombrándolo culpabilidad, perdón, renombrándolo responsabilidad, nos lleva a la acción, nos lleva a ponernos en otro modo, nos lleva a activarnos. La culpa normalmente te deja en el pasado, te deja anclada en el pasado. Yo siempre digo que es un pozo que cavas cada vez más hondo, Yo más creo que es la hondo, más emoción más hondo, inútil que hay, o sea, como que y aparte... no sales de ahí. Entonces, no puedo decirte que sentí culpa, porque primero yo al trabajarme a través del coaching encontré que todo lo que yo tenía que hacer era dar ese volantazo. O sea, cuando tú entiendes que la responsabilidad es tuya para todo lo que te pasa en tu vida, por mucho externo que ocurra, porque nos pasan muchas cosas y no podemos evitarlas. Hay algunas bueno, te escapas, pero lo que te toca y hay que gestionar. Entonces, en ese gestionar, la culpa paraliza, la responsabilidad acciona. Sí. Qué distinción importante. Y a veces, otra cosa que te quiero agregar, eso que dijiste de que a veces subimos, si nosotras no tomamos esa responsabilidad a tiempo, cada vez, para mí, digamos, la bola de problemas que tenemos y toda esta cuestión se va haciendo más grande. Más tarde o más temprano esa responsabilidad nos llega
y a veces nos llega con otras dificultades que no hubieran aparecido si uno se hubiera hecho cargo cuando tenía que tomar esa responsabilidad, ¿no? Que tiene que ver a veces también con la madurez, por ahí uno no está preparado o estás esperando a chocarte la pared y te decís, bueno, me la choco un poco y ahí acciono, ¿viste? Este miedo que agarra, ¿no? ¿Sos una persona miedosa? ¿Tuviste miedo en algún momento de todo este proceso? En el cambio, en el quiebre profesional, sí que te tengo que confesar, tuve miedo, pero fue precisamente a través del coaching y en una sesión que trabajamos valores, donde yo hice ese clic Ujú. y me di cuenta bueno, que los miedos pueden ser paralizantes, pero siempre para mí son un warning. Yo siempre digo que el miedo tiene que ser el copiloto de tu volante, ¿verdad? Porque te mantiene alerta, porque te dice esto es importante, porque te dice cuidado, pero cuando un miedo es demasiado grande, como a mí me pasaba, como a mí me pasó en ese momento, casi siempre es cuestión de comerse el elefante a cachitos. Y entonces decir, bueno, este miedo tan grande que yo tengo, ¿de qué está compuesto? Esto, más esto, más esto, más esto. Muy bien, vamos por partes. ¿Qué es lo peor que puedo encontrarme aquí? ¿Qué es lo peor que puedo encontrarme allá? Y empiezas como a cuestionar, ¿verdad? Ujú. Cuestionar ese miedo irracional que quizá tiene muchísima base, pero cuando la emocionalidad te supera es como que ya te bloquea y no puedes avanzar. Entonces, sí que sentí miedo, pero es verdad que a través del coaching logré trabajarlo y tomar responsabilidad. Desde luego, a lo que me ayudó fue a enchufarme. Lo hiciste con miedo, pero lo hiciste. Total, Bien. siempre. Otra cosa que yo hablo mucho con el tío y que un poco hablamos fuera de este podcast, tiene que ver con la importancia de vivir en congruencia. Y que yo creo que una vez que la congruencia o la necesidad de congruencia es como una espiral, ¿viste? Que a veces empezás a sentir que hay algo que se empieza a desconectar hasta que un día es como demasiado grande la desconexión, entonces vos ya no podés evitar esto de hacerte cargo de la responsabilidad, pero ¿qué señales puede tener una persona que empieza a vivir en esa desconexión o en esa incongruencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace? Para que las mujeres que por ahí nos escuchan, que no están tan familiarizadas con el conocerse. Por ahí, viste que Ana, que no nos conocemos, entonces a veces no podemos detectar tan fácilmente qué cosas nos están pasando. ¿Cuáles podrían ser esas señales? Yo creo que tiene que ver sobre todo con una incomodidad que no sabes explicar. En el fondo, y yo me encuentro mucho eso en el inicio de los procesos de muchas mujeres, sobre todo mujeres, es que yo debería estar bien, si es que Claro, lo tengo todo, si es claro. que mi vida es normal. Cuidado con normal, ¿Qué es porque normal aparte? O sea, ¿qué es normal? ¿Vale? ¿Y qué debería ser? El vivir en el debería, yo debería estar feliz porque total, tengo una familia, tengo un trabajo, todo me va bien, estoy sana y porque estoy así de vacía, ¿no? Ahí hay alguna incongruencia, ahí hay algo que no estás sosteniendo de la manera que tú deseas sostener. Yo digo, creo que nos pasa mucho a las mujeres que vivimos en un personaje. Vivimos impostadas de alguna manera por el bien común, por los hijos, por la familia, por el trabajo, y dejamos de ser auténticas y dejamos de decir esto es lo que quiero hacer, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que me apasiona. Entonces, para mí, esa incomodidad con el tiempo se torna, si consigues apagarla o si consigues silenciarla de alguna manera, se torna en falta de deseo. ah, Eso mira, sí qué que lo he interesante. comprobado, 100%. Ujú. La falta de deseo en una mujer, y no digo del deseo sexual, en pareja, la falta de deseo, el La vivir apatía. apagada, el decir no me apetece nada, nada me llama. Yo antes era una persona que me gustaba hacer esto, me gustaba hacer lo otro, y ojo, no estoy hablando de estar en depresión, ¿vale? Estoy Ujú. hablando de tener falta de deseo, de tener De que nada te falta de entusiasma. ganas de vivir. ¿Por qué? Porque estoy viviendo una vida con la que no estoy alineada, no tengo coherencia, estoy en incongruencia, ¿verdad? Claro. Entonces, es difícil porque yo creo que en el fondo lo sabemos. Cuando estamos ahí,
lo sabemos, pero nos da mucho miedo, es como una madeja. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde empiezo a tirar del hilo? Aparte, ¿dónde está el hilo? Porque yo acompaño chicas que a veces tienen este problema o este problema, esta situación personal, ¿no? Mm. Yo siempre digo que este es su ahora y no su para siempre. Entonces que tienen que tomarlo, tenemos que mirarlo en perspectiva. Pero digo, la gran pregunta es, pero yo no sé qué quiero. Pero ¿cómo me doy cuenta por dónde empiezo? ¿Cómo me doy cuenta qué hacer? Porque no es que tienen la claridad necesaria. ¿Cómo pueden empezar a desmenuzar o a encontrar la punta del ovillo? Precisamente yo creo que mirando esa incomodidad. Cuando miramos en positivo, buscamos como el propósito y quizás demasiado pronto. Quizás estamos muy al inicio porque no nos conocemos tan bien como bien has dicho antes, ¿verdad? Entonces, llegar con la pregunta de yo qué quiero, muchas veces se torna al final es qué yo no quiero, Claro. qué yo no quiero más en mi vida, qué yo no quiero sostener, qué me incomoda, qué me molesta. Creo que ese es el punto de arranque y por eso es tan incómodo empezar en estos procesos, porque sabes que te vas a enfrentar a ver con cuánto, A ¿verdad? ver tú. No, y otra cosa que dijiste interesante, esto de que a veces, o sea, nosotros lo sabemos. Yo siempre digo que uno se acuesta a la noche y lo mismo pasa en los vínculos, ¿no? Que vos ya sabés que ahora vamos a ir ahí, pero hay cosas que ya sabés que no. Lo que pasa es que no sabés qué hacer para que sí, no sabés qué hacer para salir de ahí y tenés una etapa que si no accionás, bueno, yo digo que empezás a cavar más hondo el pozo, ¿no? En vez de la escalera para irte, estás cavando todo el tiempo. Decíamos antes que todas estas transformaciones traen a unos coletazos y que impactan sí, inevitablemente en nuestra familia, en nuestro mundo exterior, en nuestros amigos. Y acá te quiero hacer la primera pregunta que tiene que ver con esto de que vos también tuviste un impacto en tu mundo, que me cuentes un poco de ese proceso de separación después de 20 años, que Mm. también es algo bastante esperable en algunos casos, en otros no, pero que podría pasar y cómo lo viviste. Yo creo que tiene mucho que ver estos cambios personales con la madurez de la persona, con cómo tú vas creciendo, cómo tú vas evolucionando, la velocidad o no que tu pareja también es capaz de soportar, de sostener o de accionar. Ojo, creo que ahí hay que tener mucho respeto por la persona que tienes al lado, sus circunstancias, sus creencias y su necesidad o aquello que quiere hacer o no. Porque quizá, y esto lo veo también muy recurrente, cuando las mujeres empezamos en procesos de transformación, en procesos de crecimiento, en procesos de autoconocimiento y demás, impacta directamente en la pareja y en general en los vínculos más cercanos, en la familia, pero en la pareja particularmente porque si hay una resistencia por parte del otro a crecer, a conocerse, a introspectar, a tocar todos esos puntos que nos molestan de uno mismo y por ende de con quien convivo, es muy difícil que ese vínculo se sostenga. Yo siempre digo que esto es como los alpinistas que van agarrados de una cuerda, ¿verdad? No puede ir uno muy delante y el otro muy detrás. Tenemos que ir con un equilibrio, pero es tan lícito el avanzar de uno como el no avanzar del otro. Claro. Ahí es el tener el respeto por el otro y el decir, bueno, yo siento que necesito avanzar de esta manera. ¿Me acompañas? ¿No me acompañas? Te espero, cada uno lleva una velocidad. Quiero decir, no lo digo desde el ego, ¿eh? Quizás al revés, no tiene por qué ser la mujer la que está tirando, pero suele pasar, porque las mujeres en eso creo que tenemos una sensibilidad y una emocionalidad diferente que nos hace querer más, querer que la relación esté mejor Ujú. y somos, creo que, más inconformistas en el fondo, pero no le puedes exigir a tu pareja que te acompañe a esa velocidad o te acompañe a ese ritmo o construya como tú quieres construir. Entonces ahí viene esa decisión de decir, bueno, espero, ¿cuánto espero? Me paro yo aquí, que también es muy lícito, yo me quedo aquí y estamos los dos tranquilos, es perfecto, pero creo que el vínculo
si no se transforma con el tiempo, 20 años son muchos años, o sea, 20 años y 10 años y 5 años, o sea, la velocidad a la que nos pasan hoy las cosas en la vida es brutal. Yo creo que la naturaleza solo nos está trayendo ritmos normales con la maternidad, porque es el que es, porque la biología manda. Pero Sí. si pudiéramos No hay acelerar también forma eso, de te una aseguro que inteligencia artificial que acelere el proceso de los 9 meses, digamos. claro, entonces te obliga, entre comillas, a vivir tu etapa de embarazo, tu etapa de tener hijos, tu etapa de estar criando por encima de quizá desarrollándote profesionalmente. Quiero decir, las mujeres tenemos ritmos biológicos que sí o sí nos marcan. Sí, Los hombres lo viven de otra manera. Cuando los hijos crecen o empiezan a ser un poquito independientes, un poquito más autónomos, no digo ya mayores de edad, nosotras sentimos muchísima menos carga física y biológica en relación a los hijos. Y eso nos hace seguir ocupándonos de otras cosas. Y esos despertares no siempre gustan. En las parejas muchas veces ahí se genera desequilibrio, roces, etcétera, porque nosotras vamos cambiando, porque nuestras vidas van cambiando y quizá creo que la vida del hombre en ese sentido es más estable. sí, Nosotras sentimos más esos cambios y nos vemos obligadas a trabajarnos, a reajustarnos, a decir, bueno, ¿y ahora yo qué? Ahora que ya no soy super mami, ¿ahora qué? ¿Ahora qué soy? ¿No? Pues venga, pues tal, tal. Y creo que ellos, a pesar de que la paternidad es igual de importante, no, no le quito peso, creo que ellos lo viven de otra manera. Y eso nos obliga a nosotras a acelerar o a introspectar de otra manera y nos genera incomodidades que creo que ellos no tienen. sí, es real y así trabajemos para que las cargas mentales o para que las tareas y todo sean lo más equilibradas posibles, cosa que es algo que me parece que tu generación y la mía viene como haciendo espacio en romper y que no pasó en las generaciones de nuestros papás, por ejemplo. Bueno, Pero así todo, yo creo que hay algo que sí, que siempre cargamos de más y cómo también eso te impacta cuando tomas decisiones, ¿no? Porque cuando, supongo que vos, yo también soy una mujer separada, pero cuando tomás la decisión de separarte o de cómo sea, de común acuerdo, no importa, el punto es que el vínculo cumple un ciclo, la madre también tiene ahí con los hijos como una especie de responsabilidad o quizás o un freno. Hay muchas mujeres que dicen, no, yo no me separo por mis hijos o quiero esperar que tengan tal edad o postergan su propia realización personal porque hay hijos que están ahí mirando. ¿Cuál es tu idea de esto, tu visión y cómo no sé si me querés contar como en general, cómo crees que las mujeres lo vivimos? Porque muchas veces es uno de los grandes frenos de por qué no se rompen o por qué no se animan a tomar las decisiones que tienen, que su cuerpo, que su congruencia les pide, ¿no? yo creo que aguantamos muchísimo precisamente en ese rol de madre. Creo que lo has dicho al principio, no nos priorizamos suficiente porque la naturaleza muchas veces nos llama a estar ahí más en el rol de madre que en el rol de trabajadora, esposa, lo que sea, profesional. Y está bien, quiero decir, ahí para mí no hay un juicio. Donde sí que mi opinión es muy clara, es que cuando la relación empieza a deteriorarse, o se deteriora ya de hecho, cuanto antes mejor. Claro, Mm, yo he cometido el mismo error en ese sentido, y es un error del que he aprendido, de priorizarlos a ellos para que sean suficientemente mayores, para que entiendan, para que tal, para que cual. Y la edad no les da ese entendimiento en ese sentido. Depende mucho de las circunstancias, pero yo sobre todo creo que lo que hay que salvaguardar es un entorno de amor, un entorno de respeto dentro de la familia, del hogar, y cuando todo eso ya no se da, es mejor que no se dé. Quiero decir, es mejor que no haya ese entorno de crispación, de mal rollo, porque ellos aprenden de nosotros claro. viéndonos. Por mucho que les digamos, no, hay que hacer esto, lo otro, aprenden con nuestros actos. Entonces, mantener una relación deteriorada para mí es una enseñanza que no quiero para ellos.
Lo Y dijiste, además la enseñanza positiva también de cuando no, las cosas no están bien, y esto también yo lo viví en el entorno laboral y lo tuve que hablar con ellos cuando eran muy pequeñitos, el hacerles ver que tú puedes salir de un entorno en el que no estás bien, profesional, personal, sentimental, y rehacer tu vida, reciclarte, reinventarte. Ya no te digo encontrar pareja, simplemente es donde no estoy bien, me voy, te toca hacer. corto, acabo, etcétera. Porque muchas veces el entorno no lo podemos cambiar, nos podemos cambiar a nosotros, pero no podemos tener también la responsabilidad de cambiar al otro, de cambiar el entorno, de cambiar la empresa, de cambiar la... Claro, entonces al final dices, bueno, ¿yo qué puedo hacer con esto? Si el otro no quiere Ejemplo, o si... claro. Ya está. Entonces tomo yo mi decisión. Sabes que cuando yo estaba en mi proceso de separación, que también me llevó varios años, porque estos procesos son largos, cuando vos tenés familia, un proyecto en común, bueno, lo conocido, me acuerdo que mi psicóloga me dijo, Flor, tus hijos lo que necesitan es una madre que esté bien, no necesitan más que eso. Una madre y un padre que estén bien. Y si vos estás bien, tus hijos van a estar bien. Y fue como, viste ese empujoncito que necesitas para decir, ya no puedo estar así, o sea, ya está. Entonces, fue lo que me ayudó, esa frase tan corta, a decir, como darle un cierre a todo ese proceso y a animarme a tomar la decisión y a dar un paso que yo en mi corazón sabía que tenía que dar. Pero viste, esto de la culpa, de no, que son chicos, que no saben, que no quieren, que les duele, al final capaz que les duele más ese que decías vos, ¿no? El contexto de... Y el ejemplo también. Yo siempre digo, no prediques, tus hijos te están mirando. El ejemplo de una madre o un padre que decidieron enfrentarse a lo que les pasa y elegir una vida mejor también es un gran ejemplo. Algo que aparece mucho, Ani, es el tema de la soledad en las mujeres, ¿no? ¿Y qué te pasó a vos o cuando te separaste? ¿Te genera un problema? ¿Tenés miedo a la soledad después de 20 años de un vínculo? Es un tema o es algo digamos, no está en tu mente? Yo creo que es diferente estar sola a sentir soledad. Ujú. Estar sola, obviamente, por el propio proceso, estás sola. Sentir soledad es otro tema. Yo no siento soledad porque también me he rodeado de personas, incluso de mí misma. Me tengo muy en cuenta, me escucho, siento que estoy rodeada de las personas que me hacen bien. Y cuando estás así, la paz que tú sientes y la tranquilidad que tú sientes suple cualquier sensación de soledad. Otra cosa es que tú digas, bueno, la soledad que trae, pues quizá trae silencio y Mm. quizá lo que le tenemos miedo es a ese silencio, a enfrentarnos a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias emociones, a estar un tiempo en silencio y un tiempo enfrentando. Pero la soledad por sí misma, yo creo que cuando estás en paz es maravillosa. Creo que trae mucha calma estar sola, estar en soledad, pero sentir bueno, que en cualquier momento puedes descolgar el teléfono y tener a las personas adecuadas a tu alrededor y sobre todo yo creo que es la paz del no conflicto. Claro. Para mí soledad ahora, que todavía es bastante reciente, tiene mucho que ver con el no conflicto y eso a mí me da mucha calma. Bueno, y es la calma al final del día, yo creo que la paz es como... Es lo que todos buscamos y lo que de verdad hace que todo el resto del circo siga funcionando bien, ¿no? Cuando vos no estás en paz, es como que todo alrededor también se mueve y, bueno, y esto que hablamos del impacto. Otra cosa que creo que la escuché entre líneas en lo que dijiste y por mi experiencia personal me sonó, tiene que ver con esto de que cuando uno despierta o madura o cambia, un impacto lo tiene la pareja, si es que esa pareja no madura al mismo tiempo que vos o al mismo ritmo, pero también qué pasa con los amigos. ¿Te pasó de alejarte naturalmente de personas que estaban en tu círculo porque empezás a sentir
que hay que esa versión de vos ya no va, y cómo lo llevaste, porque hay una especie de duelo o dolor también ahí, ¿no? Cuando uno empieza a sentir que tiene amigos que ya no los llenan como antes, o ya no sé, te da hasta la culpa, me parece, o no, no sé, a mí me pasó algo así, ¿no? Como decir, ay, yo te quiero, pero, pero ya no es lo mismo. Exacto, pero yo creo que es muy natural. Yo no sé si mi proceso ha sido rápido o lento en relación a qué, pero yo siento que en ese sentido no ha sido como un quiebre duro, porque ha sido muy poco a poco. Y cuando tú vas trabajándote y trabajándote y vas resonando con otras personas, empatizando menos con otras o identificándote menos con otras, eso se siente, es energético, ¿no? Es estar quizá tomando un café y decir, ya, pues que esto yo ya no. O la otra persona contigo, Claro. que hay conversaciones que ya no fluyen, que tu manera de expresar es otra, que el foco de una está puesto en un sitio y del otro está en otro lado, y ves como que son dos conversaciones paralelas que no es lo de antes. Pero yo creo que eso naturalmente se va enfriando, pero como tú bien dices también, no dejas de querer a esa persona, no dejas de ser amiga, de aquí me tienes, de para lo que tú quieras y tal, pero desde otro punto. Y a mí me ha pasado, ¿eh? Claro que me pasa, pero no he sentido culpa porque no ha habido ahí ¿Se fue un desgastando sola o lo malentendido, hablaste? O sea, ¿fue como, bueno, naturalmente empezó a enfriarse o fue algo que planteaste? Mira, hay personas que naturalmente se han enfriado y ya está, y no ha pasado nada. Y hay personas que sí que me han dicho, che, es que yo quiero volver a tener esto contigo, pero siento que... Estás en otra. Y lo hemos hablado súper amorosamente y hemos quedado súper bien y seguimos viéndonos, pero quizá no con la frecuencia que una necesita o que la otra desearía y demás. Pero creo que también es muy natural, porque cuando tú cambias, tus intereses cambian y tu entorno, o sea, aquello que buscas, aquello que en lo que te sientes a gusto, que te motiva, que te llama la atención y tal, vas buscando eso y no vas buscando ya lo otro. Entonces, de una manera natural, vas moviéndote y vas mutando y creo que todo es crecimiento. No digo que sea mejor, ¿eh? Yo no digo que sea el que tiene el crecimiento personal acá y el otro no. Simplemente los intereses varían y las circunstancias te llevan a relacionarte de otra manera. Ujú. ¿Qué hay hoy? Hablaste de que te tenés a vos en cuenta y bueno, me imagino que todo este proceso te llevó a conocerte aún más, a exponerte a tus luces, tus sombras y lo que decimos siempre, pero ¿qué hay hoy en tu mundo interior que te rescata de no sentir la soledad de la que hablábamos, a pesar de tener momentos de estar sola, digamos, que no tiene que ver con las personas, ¿no? Hay gente que está en pareja y está y se siente sola, pero ¿qué hay en tu mundo interior? Para mí hay coherencia o congruencia. Ujú. Para mí el sentir que estoy haciendo lo que quiero, como quiero, em, tomando en cuenta todo lo que yo soy en el fondo y todo lo que puedo aportar al mundo, lo que recojo de los demás, el ser auténtica. Para mí el ser auténtica es lo que de verdad me hace estar tan bien. O sea, ese rescate emocional es decir, bueno, esto me cuesta un precio muy alto, claro que sí. Yo no le diré a nadie que pasar un tránsito ni profesional ni personal en pareja y demás es fácil, es un duelo vital y como duelo hay que atravesarlo y tiene muchas derivadas que son muy complicadas de gestionar. Pero cuando tú vives sabiendo que estás haciendo lo que quieres, lo que te apasiona, donde tú encajas, donde tú te sientes bien, todo lo demás se relativiza, se hace un poquito más fácil. Y ese para mí es el verdadero rescate. ¿Hay algo que tenga que ver con la edad, Ani, con eso? Digo, cuando uno llega a una etapa de la vida, que quizás puede ser la mediana edad generalmente, que dice, empieza a tomar conciencia de que no vamos a estar acá para siempre y eso, digo, esa perspectiva te ayuda, te tambalea también o no? Para mí la edad tiene un componente grande, primera
por aquello que nos han enseñado el debería ser, ¿no? Yo ahora tengo 47 años, me casé con 30 y pocos y era, no, mentira, me casé con 20 y pico y tuve mi primer hijo a los 30 y pocos. Y ya era como que llegabas un poco tarde aquí, en Claro. edad, ¿eh? De, ya ves tú, qué tarde te casas, no sé cuántos, cuando los niños. Y es un poco lo establecido. Ya no es así. Después de 20 y pico años ya no es así. Pero sí que es verdad que en ese caminar un poco a ciegas, y digo desde qué carrera eliges estudiar, qué tipo de vida llevas, qué trabajo eliges, qué pareja te cuadra y qué tipo de familia creas. Esto normalmente lo hacemos así, sin darnos cuenta, muy influenciados por nuestra educación, por nuestro entorno, etcétera. Entonces, a Famosos poco que mandatos. empiezas, claro, a poco que tú te empiezas a conocer, introspectar y demás, dices, wow, pues igual esto, lo que no he cuestionado en mi infancia, lo que no he cuestionado en mi adolescencia o en mi juventud, pues quizás no estoy tan de acuerdo y empiezas con esos pequeños quiebres, con esas pequeñas incomodidades y- y empiezas a cuestionar estos planteamientos y por qué hice esto. Yo tengo muchísima gente que me dice, si yo ahora pudiera hacer otra cosa, el otro día me lo decía una ingeniera, me decía, yo quería ser matrona, traer niños al mundo. Y, Era y- y ingeniera. estoy tratando datos, no niños. O sea, entonces es como Claro. muy loco decir, ¿y por qué? ¿Por qué fuiste ingeniera? Por esto, tal. Y ya empiezan esos primeros quiebres de decir, ¿por qué? Pues porque quizá no estoy a gusto en el trabajo, quizá no estoy a gusto en el tipo de familia o de pareja que me he creado, con el tipo de persona que me he juntado. Y claro, eso viene con los años. A mí no me gusta ponerle una cifra, decir la crisis de los 40 o de los Claro. 50. Esto depende de cuándo empieces y lo dispuesto que estés a trabajarte o te hayas trabajado. Pero claro, la edad tiene ahí un componente seguro. Y luego además, pues lo que hemos hablado antes, los propios procesos vitales, biológicos y los quiebres grandes, ¿eh? Yo también tuve un quiebre grande que me coincidió con el profesional, que fue el fallecimiento de una amiga Mira. de la infancia. Ella falleció por cáncer, llevaba mucho tiempo malita y me coincidió justo además, la misma semana bueno, de un tema judicial que yo tuve con la empresa y demás. Y a mí ver la muerte tan de cerca, ver una enfermedad tan dura en una persona tan joven, a mí también me hizo clic. Y me hizo clic hacia mi maternidad, fíjate, no solo hacia mi supervivencia. Mira. El decir, bueno, aquí me quedan 4 días o me pueden quedar 4 días y me replanteo todo esto. No, a mí me impactó mucho en la manera en que yo estaba criando a mis hijos y en la manera en que mi amiga había estado criando a sus hijas. Mira. Porque me di cuenta cómo ella las había estado preparando para ya que ella no estuviera. Nos había estado preparando a todos y no nos habíamos dado cuenta a nadie. Bueno, seguramente su marido sí, Qué fuerte. pero, pero para mí fue muy brutal el decir, vivimos como si fuésemos a vivir siempre. Y quizá estos quiebres muchas veces, y el mío últimamente sí que fue planteándome precisamente esto. Si a mí me quedan 40 años de vida así, de pasarlo mal, de sentirme incómoda, de sufrir, no quiero estar 40 años así. Pero es que si me quedan 4, tampoco. Pero es que si me quedan 4 días, menos. Claro. O sea, y ya no es querer vivir en la urgencia. No, no se trata de vivir quemando cartuchos con una crisis esta de los 50 de ahora me compro una moto, me tiro en paracaídas, no sé qué, no sé cuál. No, no es esto. Es decir, no quiero vivir mal, no quiero vivir en incoherencia, quiero hacer las cosas como yo las siento, como yo las quiero, como yo las percibo. Y esto sí que he tenido quiebres en este sentido que me han ido alineando a esa necesidad de ir poniendo el camino un poco en orden. Sea, escuchaste todos los llamados bueno, yo no soy católica, ¿no? Pero del universo, digo yo, de algo que hay superior seguro que te fue marcando, ¿no? Porque hay veces que pasan, pero si no estamos listos, viste que dicen que cuando el alumno está preparado, el maestro llega. Eh,
Eso le Capaz. dije yo el otro día a tu tío, ¿Ah, precisamente, sí? te juro. Bueno, Y me ha pasado, o sea, el encontrarme con tu tío ahora también en este momento, yo también decía, ostras, qué loco, que yo a este hombre lo conozco 2 años o 3 años por redes y demás, y ahí andábamos cruzándonos, 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 y la circunstancia que aquí pasé la Dana y él trabajé con cuerpos de seguridad y a mí me llama la atención porque he estado en contacto con este sector, con este tipo de personas, con este tipo de trabajos que tienen unas necesidades específicas, que él estaba instruyendo a grupos con esta, ¿no? Con esta particularidad y él decirme, che, Ana, venga, y yo decir, ostras, es que si esto me pasa en otro momento de mi vida, no tiene nada que ver no lo conmigo veo. y ahora sí. Claro, claro. Claro. Entonces, y fue algo, ya ves, profesional, formativo y demás, pero es que da igual, porque luego yo hago un Zoom con tu tío de un par de horas y, como decimos aquí en España, desparramamos un montón, empezamos a hablar de lo divino, de lo humano, del coaching, de la ontología, de no sé qué, no sé cuántos, de mi sobrina Flor, y aquí estamos hoy. Quiero Aquí decir, estamos, ¿viste? Y una es que cosa al que otra. final somos, yo lo que sí que me doy cuenta después de todo esto es que vivimos a base de conexiones, de interconectarnos, Sí, de qué me trae esta persona, de dónde me lleva, de dónde me saca, de dónde yo huyo, de dónde me arrimo. Y tiene mucho que ver con el entorno, mucho. Esto de que dicen que somos la gracias. suma de las 5 personas que nos rodean, ¿verdad? Es que es Sí. totalmente cierto. Y a medida que pasa el tiempo, yo creo que a medida que sos más grande, todavía lo notas más, ¿no? Como que, va, o que Totalmente. sos más consciente en un punto. Yo siempre digo que yo no dispenso mi tiempo con cualquier persona. O sea, yo tengo muchas cosas que me gustan hacer y disfruto muchísimo de estar sola. Entonces, si estoy realmente, no sé, si me junto o si busco un encuentro, es porque realmente siento que me voy a sentir bien y que voy a disfrutar. Pero no como antes, viste, que uno es más chico y se llena de ruido y no quiero más ruido, no necesito. Selectiva. En Sí, esto que decías de las amistades, amistades y en general entorno, ¿eh? Yo creo que cuando empiezas con un proceso personal de este calibre, haces mucha limpieza de armario, mucha, mucha. limpieza de Te armario. quedas con las prendas básicas, con los que sabes que no te Minimalismo hacen social. ruido. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Y lo digo desde el bien, ¿eh? Lo digo desde esa parte positiva de con quién yo resueno, quién no me hace ruido, tal, quién no me drena la energía. O sea, vampiros, por favor. Claro, eh, abstenerse. Qué importante. Bueno, Ana, me encantó esta charla. Hace más de 40 minutos, 45 minutos, más de 45 minutos que te estamos creo. hablando. Eh, y quería para terminar algunas cositas. Una, que nos dejes un mensaje para esas mujeres, sobre todo que están quizás en un proceso, no importa la etapa, ¿no? No importa si están recién empezando o no, pero como vos como persona que ya seguramente atravieses muchos en tu vida, pero hay alguno que ya pasaste. ¿Qué les podés decir a esas personas que están en el medio del barro, digamos, ahora? Y que muchas veces cuando estás en medio del barro tenés ganas de mirar atrás y decir, ¿para qué me metí en todo esto, no? ¿Cuál es tu mensaje más fuerte para ellas? Yo les diría que si algo de lo que hemos hablado aquí les ha resonado y han sido capaces de sostener en silencio esta escucha de este podcast, de todo esto que hemos traído, ya es un gran acto de valentía, porque nos da pavor despejarnos y ver aquello que no está funcionando, aquello que tenemos que mejorar. Y con todo lo que hemos hablado esta tarde, creo que si han llegado hasta aquí, ya es señal de que algo está cambiando en ellas. Bien. Y después, dos cosas que yo pregunto siempre al final, que me acabo de dar cuenta que no te dije, así que te voy a sorprender. Dale. Una es que me dejes un libro, una recomendación. Yo sé que vos lees mucho y no sé, un libro que sea, que te haya gustado últimamente, que te haya gustado hace 10 años, no importa, alguno. Pues ahora me estoy leyendo Comerás Flores, Ah, que me está encantando, ¿verdad? Lo hablamos el otro bueno, día. lo hablamos el otro día, sí. Precisamente habla de relaciones personales y demás, y me parece
que esta literatura más feminista o que trae temas más femeninos en este sentido, para mí tiene mucho valor porque nos despierta de alguna manera Ujú. y nos hace ver que no estamos solas muchas veces en procesos que pensamos que solo me pasa a mí, que cómo me va a pasar esto a mí, ¿vale? Entonces, esta lectura la recomiendo muchísimo. Bueno, y una frase, ¿tenés alguna frase que te guste, que digas siempre o que te gustan las frases para empezar? Mira, yo hice mi propio mandala cuando acabé mi formación como coach y me proyecté 3 años vista Sí. y, y escogí una frase que dice precisamente fake it till you make it, ¿vale? Entonces, teatralízalo, haz Simulalo. como si sí, exacto, hasta que sea una realidad. Y esto no es un mantra mágico, pero sí que te orienta, y esto es muy ontológico, que el lenguaje no describe realidades, sino que las crea. Ujú. Y esa para mí es una frase que me acompaña siempre, el crear realidad a partir de lo que yo me digo y hago. Entonces, a partir de ahí, sí te predispone a estar más cerca de tus objetivos, estar más cerca de quien tú quieres ser y de la manera que quieres ser. Qué bueno, qué lindo. Así que, Gracias, Ana, qué linda conversación. Gracias por gracias. tu tiempo, por tus palabras, por crear esta realidad también, que estoy segura que va a ayudar a un montón de personas. Y como decís vos, ya escuchar es el primer paso para entender que hay algo que está sonando con nosotros y que tenemos que animarnos a tomar, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos veremos en breve en España. Te esperamos acá Gracias. también por Argentina, ahora que tenés conocidos argentinos y amigos argentinos. Y bueno, todo lo bueno para vos en este proceso que estoy segura recién empieza y te esperan un montón de cosas maravillosas. Muchísimas gracias, Flor. Igual, muy bien y me lo he pasado súper bien contigo. Ah, que a mí se me pasó volando, como que de A golpe mí dije, también, ¿eh? Miro el reloj, no te creo, pero bueno, vamos. bueno, gracias y a ustedes los veo y los escucho en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chao, Si te chao, gustó chao, el chao. episodio, compartilo. Y si quieres Chao. ayudarme a que siga generando este tipo de contenidos, puedes invitarme un cafecito en el link que vas a encontrar en @heroínaAustral, mi perfil de Instagram. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.